Muy bien. En esta mañana me gustaría que podamos hablar un poco sobre los besos. Un sermón sobre los besos. Hoy cambié el sermón, ¿no es cierto? El sermón era otro, pero bueno, agradezco a Multimedia que hizo ahí unos cambios de último momento, pero me gustaría hablar sobre los besos. Ustedes saben que el ser humano, sí, demuestra cariño, demuestra afecto, saluda. Hay diferentes formas de dar los besos en diferentes lugares. Eh, Antes se besaba la mano, ¿no? Eh, Cuando fui a Mendoza es doble beso, ¿o no? ¿No es cierto, Néstor, que está acá, ¿no es cierto? Doble beso, así que cuando a la salida terminaba de saludar a todos estaba mareado porque había tantas veces dado el doble beso que se me complicaba un poco. Una vez en Uruguay visitaba a una familia rusa, ucraniana, estaba la señora, llegan los hijos, le dan un beso en la boca, pac, 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 así. Y así se saludan las familias rusas, ¿no es cierto? Este, de esa manera. Cuando mis chicos eran chicos, y hasta el día de hoy yo acostumbro darles un beso en la cabeza, ¿no es cierto? En la cabeza. Así que cuando venían visitas, ellos siempre venían con la cabeza así, ¿no es cierto? Encarando como el que viene a cabecear. Y hasta el día de hoy aparezco yo y ya saben que tiene que encarar con la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, qué linda expresión de afecto son los besos en los amigos, en la familia. Hoy cumpleaños mi mamá, me acuerdo hace 40 años cuando ella se iba a trabajar, un estudio contable en Retiro, salía antes de que nos despertáramos y nos daba un beso y se iba. Dejaba el beso marcado, porque, ¿no es cierto?, ella, bueno, salía con su maquillaje. Muchas veces me despertaba yo con ese beso de despedida. A veces no me despertaba y cuando me iba a lavar la cara, me levantaba, me iba a lavar la cara, veía acá, ¿no es cierto? Y eso me daba bronca, ¿no? Besos de despedida. Ya había pasado y había dejado la madre un beso. ¿Será que la Biblia habla de los besos de despedida? Habla de los besos de despedida. Y tiene un mensaje. Cada uno de esos besos, lo encontramos el primero de ellos en Génesis 48:10, vamos a buscar. El patriarca Jacob se despide de sus hijos, les deja un mensaje a cada uno y deja un mensaje respecto de la tribu que cada uno iba a encabezar, siendo las bases del pueblo de Dios. Génesis 48:10. Vamos a ver aquí esa despedida de Jacob. Dice Jacob allí, cuando se sentía que era el momento de su despedida, de su muerte, Dios se lo había dicho. Fíjense que allí dice que los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Beso y abrazo para cada uno de sus hijos. Beso, abrazo y un mensaje para ellos que está allí en Génesis 48, especialmente 49. Un mensaje en la cual Jacob anticipa y profetiza en el hecho de muerte lo que cada tribu iba a aportar a la historia del pueblo de Dios. Aquí tenemos entonces un beso de despedida del padre moribundo, que acerca a sus hijos y les da un último cometido. También tenemos un beso de despedida de una suegra que vuelve en desgracia a su tierra. Vamos a ver allí el caso de Ruth, capítulo 1, versículo 9. Ruth vuelve junto con Noemí, también Orfa. Noemí insiste para que ellas se vuelvan a su casa, rehagan su vida. Y allí Noemí iba a tratar de hacer lo que pudiera, volviendo a Belén. Ruth capítulo 1, versículo 9 nos dice allí, lo siguiente. Os conceda Jehová que hayáis descanso y cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Una se despidió, Orfa, la otra dijo, no me pidas que me vaya ni me aparte porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Así que finalmente Noemí se despidió de una y continuó viaje con la otra.
Los besos de despedida no son siempre alegres, vamos a ver que son siempre tristes. Este es un mundo de despedida porque es un mundo de distancias, de separación, de problemas y de muerte. Los besos de despedida no son gratos, por supuesto. Un beso de despedida que podemos imaginarlo habrá sido muy triste, fue el que vemos en 1 Samuel 20:41. 1 Samuel 20:41. Dos amigos se despiden. Por mucho tiempo. ¿Cómo sabría David que Saúl lo iba a seguir persiguiendo, lo iba a seguir acosando? Bueno, Jonatán le dijo, vamos a hacer así, con las flechas, para acá o para allá. Conocen la historia. Y llegó el momento cuando Jonatán despide a su escudero y dice así el texto bíblico que cuando el muchacho se marchó, David se levantó del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Sabían que iban a seguir siendo amigos, sabían que la lealtad iba a estar siempre, pero sabían que se iban a despedir por mucho tiempo y entonces lloraron ambos, pero David lloró más. El beso de despedida a un amigo leal, a un amigo de fierro, más unido que un hermano. Ese fue Jonatán para con David y David para con Jonatán. Sin embargo, hay algunos besos que son nefastos, malditos, traicioneros, crueles. Fíjense en 2 Samuel 29. 2 Samuel 29. Joab hace un trato con Amasa, general del ejército de Saúl, general del ejército de David, Joab de parte de David, Amasa de parte de Saúl, era para unificar al ejército, los dos iban a hacer un pacto, un compromiso, el reino se había unificado, y entonces dice acá el texto bíblico que entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la 5ª costilla. Y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. ¿Qué les parece este beso? De muerte. Beso cruel, beso traidor. El beso de Joab. Por esto pagó Joab después de mucho tiempo. Pero peor beso que peor que un beso más maldito que es el de Lucas 22:48. Lucas 22:48, ya se imaginan a qué beso se refiere. Dice aquí, en Lucas 22:48, lo siguiente. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Podemos leer antes, ¿no? 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Era la señal de que este es el que tienen que agarrar. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y así fue. Todos estos fueron besos de despedida. No se imaginaba Judas que ese beso iba a ser el último beso que le iba a dar a Cristo. Él se imaginaba que iba a incitar a Cristo a que se libere, a que sea rey, a que él fuera parte de ese gobierno. No se imaginaba Judas que iba a ser el último beso que iba a dar al Salvador Jesucristo. Pero ese fue el beso de despedida del traidor. Fue el beso que condenó a Jesús a la cruz. Fue el peor beso de todos los tiempos, sin duda alguna. ¿Has dado últimamente besos de despedida a algún amigo que se va? ¿A algún ser querido que parte, que viaja? En estos momentos algunos se están yendo afuera, no sabemos muchas veces por cuánto tiempo se van.
los besos de despedida son todos tristes. Y algunos, como hemos visto, no solo son tristes, sino que son a veces malditos, como el beso de Joab, como el beso de Judas. Pero me gustaría hablar de los otros besos, que son mejores, que son más alegres, que son más deseables, que son los besos de bienvenida, que los hay también muchos en la palabra de Dios. Por ejemplo, personas que vienen de lejos y son recibidas. Vienen de lejos, vienen con problemas, vienen con cansancio y son bien recibidas con un beso de bienvenida. Génesis 29:11 nos da allí, nos hace ver la historia de Jacob, huyendo de su casa, huyendo a la tierra de Harán a ver a la familia de su madre. Venía, con remordimiento, con culpa, venía con una serie de sensaciones allí. Dice Génesis 29:11 que cuando llega Jacob, venía mal, ¿no? Venía triste, preocupado. Jacob besó a Raquel, alzó la voz y lloró. Jacob le contó a Raquel que él era hermano de su padre, hijo de Rebeca, y ella corrió a dar la noticia a su padre. Cuando Labán oyó la noticia de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. 2 besos de bienvenida. Lo recibe Raquel, lo recibe Labán. Lo recibe Raquel, su prima, lo recibe finalmente Labán, su tío. Una buena bienvenida le dieron después allí a Jacob. Pero después la cosa en la casa se empezó a complicar y ya sabemos cómo él tuvo tantos problemas con Labán y con sus parientes. Volvió después de muchos días Jacob a su tierra. Y entonces vemos en Génesis 33:4 que Esaú, que muchas veces lo vemos como un hombre insensible, un hombre de piedra, un hombre mundano, profano, y que de hecho la Biblia dice que así fue, pero también tenía sus sentimientos y su nobleza. Génesis 33:4 vemos allí que se enfrentaron ambos hermanos, peleados, distanciados, muchos años, pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó, lo besó y los dos lloraron. ¿Quién fue al encuentro? Esaú fue el que lo recibió. Allí lo recibió y entonces le dio un beso de bienvenida, un abrazo. Se reconciliaron en ese momento después de tantos años de amargura. La historia pasó, la historia ocurrió. Tenemos a 2 hermanos peleados que se reconcilian. Un beso de reconciliación, un beso de un nuevo comienzo. Pero después, más adelante, vemos en Génesis 45 a 10 contra 1. 10 hermanos peleados contra uno de ellos. Los hermanos de José, los 10 hermanos mayores, peleados con José. La vida pasa, José es cautivo es vendido como esclavo, pasan los años, unos 20 años. Finalmente ellos vuelven a Egipto para buscar comida sin saber que José gobernaba allí. Conocen bien la historia, pero finalmente esto termina cuando, según Génesis 45:14, José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto sus hermanos hablaron con él. ¿Sí? Beso de bienvenida al hermano perdonado. De Esaú a Jacob. De José a los 10 mayores y al menor. Qué lindos habrán sido esos saludos, esos besos de bienvenida. Pero también a veces hay que reconciliar no solamente hermanos entre sí, sino padres e hijos. La familia de David era un desastre, hijos con varias mujeres, peleados entre ellos, incluso abuso de parte del mayor a una de las hermanas. Absalón se venga, lo mata Amnón, huye, escapa Absalón, está 2 años en Jesús. Joab intercede por él para que el rey lo reciba otra vez a Absalón. Vamos a ver 2 de Samuel 14:33, el beso de bienvenida que se le da
que le da el rey David a su hijo perdonado, a su hijo Absalón. Segunda de Samuel 14:33 nos hace ver que después que Joab va, intercede, el general Joab le dice que está allí para verlo, Absalón. Fue pues Joab a ver al rey, se lo hizo saber, y dice, 2 Samuel 14:33, que entonces llamó a Absalón, el cual se presentó ante el rey, se postró rostro en tierra delante de él, y el rey besó a Absalón. Beso de bienvenida al hijo, ¿sí? Después de el conflicto que habían tenido. Pero Absalón venía con otra idea y sabemos que tiempo después se levanta, poco después se levanta contra el trono de David y termina su vida en forma triste y lamentable. Un padre que recibe al hijo. El hijo hizo algo terrible, pero el padre, el rey David, recibe a Absalón. Absalón no valora ese perdón, tenía otra cosa en mente y termina después en forma triste sus días. La Biblia tiene otra imagen de beso de bienvenida de otro hijo que vuelve después de diferentes andanzas en la provincia apartada. El padre vigilaba día a día el horizonte para ver si ese hijo volvería. Y en Lucas 15:20 nos muestra la escena de cuando ese hijo empieza a ser divisado allí a lo lejos. Y dice Lucas 15:20 que el padre, cuando lo ve venir, el padre se levantó, fue a su padre, ¿no es cierto? El hijo, pero cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aquí el padre recibe a su hijo con un beso de bienvenida, un beso de perdón, y entonces lo reinstala en su estatus, en su lugar de hijo. En este mundo hay besos de todo tipo. En esta mañana estamos viendo los besos de despedida, los besos de bienvenida, los besos tristes de la partida, los besos alegres de la bienvenida. Pero el beso más importante que haya habido en la historia del mundo no se lo dio un padre a un hijo, no se lo dio un hermano a otro, no se lo dio un amigo a otro, no se lo dio un tío a un sobrino, no se lo dio un primo a otro primo, no se lo dio un colega a otro colega, no se lo dio un esposo a una esposa. El beso más importante en la historia de este mundo es el beso que se refiere en el Salmo 85 y el versículo 10. Salmo 85 y el versículo 10. Este es el beso más importante de todos. Este es el beso que permite la salvación del ser humano. Este es el beso que era necesario e imprescindible que se dé. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo se besaron la paz y la justicia? El ser humano cayó. El ser humano cayó en pecado. Adán cayó en pecado y condenó a él y toda la raza, vos y yo incluidos. Satanás decía, pecó, que muera como yo. Pecó, Dios es justo, que se condene como yo. Pecó, merece la muerte, es mío, está en mi territorio. Dios decía, es mi hijo, lo creé. No puedo condenarlo, pero no puedo dejar de ser Dios y de tener un carácter santo y de tener una ley que es la base de mi gobierno. No puedo. Tenés que condenarlo porque es pecador, merece la muerte, merece la misma ruina que voy a tener yo. Por otro lado, Dios diciendo, soy un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Qué hago? La justicia y la paz se besaron.
La misericordia y la verdad se encontraron. Estos dos grandes principios del gobierno celestial, un Dios justo y misericordioso, un Dios que es amor, un Dios que ama a las personas, pero que odia el pecado. ¿Cómo iba a ser Dios que se besen la paz y la justicia? ¿Cómo fue? Cristo vino al mundo. El Salvador Jesús vino para morir como el segundo Adán. Y al morir como el segundo Adán, dejar que la ley siga siendo ley. Dejar que Dios siga siendo Dios. Dejar que la justicia siga siendo justicia, sin por ello dejar de aplicar, de ejercer, de dar la mano de misericordia al pecador. Este es el beso más importante de todo el tiempo, de toda la historia, porque aquí en Cristo se besan los dos grandes principios del carácter de Dios. Un Dios que ama, un Dios que juzga, un Dios que es misericordioso, un Dios que es recto. Cristo es aquel que en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su mediación, hace que la justicia y la paz se besen. En Cristo este beso tiene una realidad completa. Y entonces Satanás ya no tiene cómo acusar a Dios, porque Él murió lo que no debía morir, y Él pagó lo que no debía, y por lo tanto ahora tenemos la puerta abierta. Gracias a que Cristo vino a morir por nosotros, la justicia y la paz se besan, tenemos derecho a volver al hogar. Y entonces un pintor egipcio llamado Querolo Saufat se imaginó y pensó cómo sería el momento cuando las personas conozcan a Jesús en el cielo. Y pintó algo. Vamos a ver si miramos lo que pintó el egipcio Querolo Saufat. Un muchacho joven, ¿eh? A ver, ahí está. Vamos a estar pasando esta imagen en el reino celestial. Este cuadro que vamos a ver, este cuadro se titula El primer día en el cielo. El primer día en el cielo. Voy a mandarlo de vuelta. A ver si lo vemos, ¿no es cierto? Voy a mandarlo así al grupo de la iglesia. Es un cuadro maravilloso. Así ven ustedes a una persona abrazando a Jesucristo. Voy a ir acá a la cámara principal, ¿sí? Para que lo vean. ¿Acá? Para que lo vean aquí en la pantalla grande. El primer día en el cielo. Cristo abrazando a las personas. Me gusta la expresión de esta persona llena de alegría, llena de gozo, al conocer a Jesús y casi colgarse y saltar a los brazos de Cristo, quien le da ese beso de bienvenida en el primer día en el cielo. El mismo hombre quiso que se besen la paz y la justicia, la misericordia y la justicia divina. Querolo Saufat lo pintó muy bien, pero alguien describió mejor esta escena que el mismo Querolo Saufat. Mucho mejor. Dice así: cuando se da la bienvenida de los redimidos a la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se postra humildemente a sus pies, exclamando: digno es el Cordero que fue inmolado.
El Salvador lo levanta con ternura, lo invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Y aquí empieza a describir cómo fueron los días de Adán, esa larga vida de 930 años después de que salió del Edén. Fíjense, cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias, o sea, cuando Adán predicaba, quería predicar, le decían, vos que hablás si nos metiste acá. Vos que hablás, Adán, si por culpa tuya estamos en este mundo con pecado. En contestación a sus advertencias se le tachaba de ser él mismo la causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado, confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre y ahora, merced a la obra de propiciación, Satanás ha restablecido su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca toda la escena, comprende que este es en verdad el Edén restaurado y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida. Y acá dice algo. El primer fruto del árbol de la vida es para Adán. Dice allí, toma su fruto glorioso, se lo ofrece para comer. Adán miró en torno suyo y nota una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y cayendo sobre su pecho abraza al Redentor. Si ella no vio esto, no puede escribir esto. ¿Qué les parece ese beso de bienvenida de Cristo a Adán en el reino eterno? ¿Qué les parece el primer día en el cielo que podemos tener nosotros allí con ese Salvador cuya vida, cuya muerte hizo que se besen la paz y la justicia? Si aceptamos nosotros ese beso de la paz y la justicia, aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal todos los días y cada día, eso va a ser los que nos haga caminar contentos y felices en la vida cristiana hasta ese día cuando podamos ser recibidos en el reino eterno por nuestro Señor Jesucristo. Es aceptar a Jesús como el Salvador personal, todos los días. Y entonces, en un mundo lleno de despedidas, lleno de besos traidores, lleno de besos engañosos, lleno de falsos besos, saber que el Señor Jesucristo ha sido el que ha permitido el mayor, el mejor y el mayor beso de todos, el beso de la justicia y la misericordia. Y en ese beso estamos todos nosotros incluidos, en el beso de la redención. Dios nos bendiga.